Bueno, hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro webinar Patología mamaria de lesiones benignas proliferativas sin atipia y atípicas para patólogos del programa piloto de tamización organizada de base poblacional y fortalecimiento del diagnóstico temprano de cáncer de mama. Evento organizado por el Grupo de Salud Pública del Instituto Nacional de Cancerología. El objetivo de este evento es brindar conocimiento sobre las lesiones benignas, proliferativas, mamarias sin atipia y atípicas más frecuentes, con sus diagnósticos diferenciales y estudios inmunohistoquímicos. El webinar del día de hoy tendrá el siguiente temario. Entonces vamos a hablar de varios temas sobre lesiones preanalíticas, lesiones proliferativas, lesiones intraductuales, neoplasia novular no invasiva, lesiones papilares y lesiones fibroepiteliales. El webinar de hoy estará a cargo de la doctora Patricia López Correa. Ella es patóloga oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología. Me gustaría que todas las personas que se están conectando nos escriban desde qué ciudad se están conectando el día de hoy, pues para poder saludarlos. Recuerden que todas las preguntas que vayan surgiendo en el transcurso del webinar las pueden hacer en el chat y les daremos respuesta. Y al final de la intervención, la doctora Patricia les va a dar respuesta. También pueden levantar la mano para que podamos abrir el micrófono y ustedes también puedan interactuar con nuestra especialista. Antes de darle paso a la doctora Patricia, quiero pues invitar a la doctora Marta Ospino. Ella es médica especialista del Grupo de Promoción y Prevención de Temprana de Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología, quien nos va a hablar y nos va a contar sobre el programa piloto de tamización y por qué se están realizando estos webinares en este momento. Y recordarles que este es el primer webinar y que el 3 de septiembre tendremos el siguiente webinar que está alineado con el del día de hoy. Ya nos están escribiendo desde dónde se conectan, entonces nos están diciendo José se está conectando desde Santa Marta, Marjorie se está conectando desde Barranquilla, Harold desde Popayán. Un saludo para todas las personas que se están conectando. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. Catalina desde Armenia, Luz desde Cali, Beller desde Bogotá. Un saludo para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en nuestro webinar. Entonces, doctora Marta, le doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Sandra. A todos los colegas que se han conectado en esta tarde, bienvenidos. Gracias por formar parte de esta iniciativa del Instituto Nacional de Cancerología. Nosotros en este momento y de manera conjunta con el Ministerio de Salud y Protección Social y en la Superintendencia Nacional de Salud hemos creado un plan de choque, hemos formulado un plan de choque de tal manera que podamos lograr esas acciones que están dirigidas al control del cáncer en Colombia. Nosotros tenemos unas cifras que aún no alcanzan las metas que nos hemos propuesto y no hemos logrado definitivamente disminuir la mortalidad ni el diagnóstico tardío de cada uno de los cánceres. Entonces, para nosotros es un gran desafío. Por ello, en este momento, el Gobierno Nacional, en su plan de desarrollo, pues ha concertado esta como una prioridad, ¿cierto? Una de las líneas de trabajo prioritarias y la ha definido plan de choque en cáncer. ¿Y por qué en plan de choque? Porque si cuando hacemos de plan de choque hablamos de enfermedades agudas, de aquello que se puede lograr frenar en un momento un avance, ¿cierto? Porque hablamos de las enfermedades infectocontagiosas, pero en este caso cuando hablamos de cáncer es para darle la relevancia de que todo aquello que está planteado en nuestro sistema de salud realmente concurra en lo que debe ser y tengamos esos indicadores, esas metas de disminución de la mortalidad, de los diagnósticos tempranos, de mejorar la oportunidad. Entonces, este plan de choque como tal es una iniciativa, como les dije, que determina como una prioridad política el control de cáncer para estos cánceres que priorizaron. Mama, cuello uterino son los principales, son los que más causan mortalidad, son los de mayor incidencia en varias partes del país, siguiendo de próstata, colon y recto, gástrico y cáncer infantil. La idea es que pudiéramos alcanzar una meta en un corto plazo, sobre todo hacia el 2026, mediante el desarrollo de todas las acciones y las estrategias de prevención y detección temprana que ya están orientadas al cáncer. Siguiente, de esta manera, el ministerio y nosotros hemos definido una serie de hitos del plan de choque. Uno,
conocer la red, organizar la red de tal manera que logremos tener redes funcionales en virtud de la control integral del cáncer, fortalecimiento de las competencias del talento humano, y por ello ustedes están involucrados hoy aquí, por esto la invitación que hacemos. Estamos haciendo un trabajo con diferentes especialidades para mejorar este tema y este aspecto de la detección, el diagnóstico temprano del tipo de cáncer que corresponda, en este caso, el cáncer de mama. El tercero, el aseguramiento de la garantía de la calidad de la mamografía, como ese examen importante de la tamización que hoy en día tenemos, basados en las guías de práctica clínica y en la evidencia que hoy sostenemos. Y la cuarta, hablar de la información, educación y comunicación, principalmente hacia los grupos colectivos, a la comunidad, y no solamente a la comunidad de barrio, a las comunidades, a los líderes sociales, sino también la comunidad médica, la educativa, a todos ellos, porque es una competencia de todos. Y finalmente, eso que también nos cruza bastante es el monitoreo y seguimiento. Pero ¿por qué estamos aquí hoy? Entonces, sí quiero decirles que se han escogido 2 ciudades para empezar a hacer este piloto, ¿cierto?, de tamización organizada de base poblacional. Están ustedes hoy invitados aquí. Se han escogido 2 ciudades, ¿sí? 2 departamentos, básicamente, porque lo hemos ampliado. Está el Valle del Cauca y está el Departamento del Atlántico. Del Valle del Cauca, si quiere, siguiente. Por ello, este proyecto va hasta el 2028, y este proyecto como tal tiene una serie de objetivos, lo que yo les decía. Mejoremos cobertura de mamografía, de tamización de mamografía en mujeres que son mayores de 50 años. La tenemos en el grupo de 50 a 69 años. Pero también mejorar la calidad de esas actividades de detección temprana con énfasis en la tamización a través de la implementación de este programa de tamizaje. ¿Qué es ese programa de tamizaje? Saber qué mujeres son susceptibles de hacerse la tamización, a quienes le corresponde hacerse la tamización, dónde están las redes, dónde está la oferta de servicios, la invitación directa a ellas a que se hagan ese examen de mamografía, ¿cierto? A que pasen a hacer, a romper el miedo, ¿sí? Esos son elementos que son básicos para hablar, son elementos fundamentales, hay más, pero son los fundamentales que queremos nosotros empezar a decantar en los centros de salud, en los médicos, en los colegas, para que logremos tener esa tamización. De otra parte, también está el diagnóstico temprano. Gira lo ha pasado rápido, pero está el diagnóstico temprano. Mejorar la comunicación, las redes, definitivamente, mejorar los mecanismos de monitoreo, la organización de las redes integrales e integradas de servicio, como les digo, una red funcional. Las ciudades que tenemos ahora, sí, Gira, las ciudades que tenemos en este momento, que son objeto en la implementación, son la ciudad de Cali y unos municipios, el Valle del Cauca, Barranquilla, Soledad y el departamento, algunos municipios del departamento del Atlántico. Empezamos el piloto con este primer levantamiento de líneas de base, es decir, conocemos cuál es la cobertura de cada uno de los municipios, la población susceptible. Estamos trabajando con las aseguradoras, con las secretarías, volcándonos con ellas en la gobernanza y la gobernabilidad, para que a través de sus planes de desarrollo, de trabajo, de salud, definitivamente este sea una prioridad. Siguiente, más allá de la norma. Siguiente. Entonces, ustedes van a ver ahorita los mapas donde se han seleccionado los municipios y la red que se plantea para el Valle del Cauca. Entonces, tenemos, por ejemplo, el municipio de Cartago, Guacarí, Roldanillo, Palmira, Yumbo y la ciudad de Cali. Allí se han creado unas pequeñas redes, unas redes de servicios que permiten complementariedad en los servicios, logrando el control o la búsqueda de ese control integral del cáncer. Siguiente. Y vemos en el departamento del Atlántico, ¿sí? Este solamente es el sombreado de los municipios que se están representando, que son varios que corresponden a toda la parte oriental del departamento como tal, que son Campo de la Cruz, Soledad, Malambo, Sabana Grande, Santo Tomás, Palmar de Varela y Suán. Estos municipios, la mayoría de ellos, concurren sus atenciones hacia el distrito de Barranquillo, que es otro de los sitios donde estamos interviniendo, y en algunos casos de Soledad. Estamos mirando cómo se puede redistribuir, digamos, la red, o cómo se puede optimizar las redes que ya están con estos centros mamográficos en la ciudad en el municipio de Soledad, para que podamos realmente avanzar. Pero no solamente hemos levantado la información con respecto de los centros mamográficos que nos concurre hoy, sino también la patología. Hemos levantado dónde están los centros de patología, dónde están los patólogos que están en estas áreas, y sobre todo aquellos que están haciendo la inmunohistoquímica.
porque hemos encontrado una serie de barreras, ¿cierto?, en el desarrollo o en la posibilidad de hacerse la patología y en la oportunidad de la entrega de resultado. Y también hemos visto que existen problemas en la interpretación de los resultados. Por esto la doctora Patricia nos acompaña en el día de hoy, porque queremos fortalecer todo este componente desde la misma toma de la biopsia, desde la misma embalaje, si me corrige doctora si me equivoco, sí, de cómo enviamos las muestras, porque hay una serie de inconvenientes que hemos visto y que podrían mejorar definitivamente tener un diagnóstico temprano del cáncer de mama. Siguiente. Bien, entonces, algunos elementos, esta es la matriz del programa piloto, fácilmente el flujograma que nosotros tenemos cuando tenemos una mujer sintomática o la sintomática, ¿qué debemos hacer? La sintomática pues se va a pruebas de tamizaje, la mujer sintomática se va a pruebas diagnósticas y en ellos concurre esa parte, esa porción importante que es la biopsia, ¿sí? La biopsia, que es la que nos hace el diagnóstico, que nos permite clasificar el estadio, más otros exámenes complementarios para poder tener un diagnóstico claro y abordaje del paciente determinado. Siguiente, lo que hemos hecho nosotros con el programa piloto, lo que hemos desarrollado es, como les digo, de cada uno de los componentes hemos estado trabajando y este que nos concurre hoy viene ese énfasis en la capacitación del talento humano. Entonces, iniciamos la preparación desde el año pasado con el entrenamiento de 4 radiólogos en un centro especializado en tamizaje de mama en Holanda. Hicimos el entrenamiento de 2 tecnólogas en posicionamiento de la mama porque es absolutamente fundamental que la mama quede muy bien registrada en la imagen, que la podamos leer e interpretar con calidad, ¿cierto? Pero también tenemos la actualización del manual de médicos generales, la cartilla de información para las mujeres, comercial de televisión con un mensaje sobre los signos clínicos para la detección temprana y la tamización de mujeres asintomáticas. Y este webinar de detección temprana que ya hicimos, que fueron más o menos 396 profesionales entre médicos y enfermeras conectados para la detección temprana de cáncer, y los talleres que estamos haciendo para médicos generales, que hubo 3 en Cali, alrededor de 95 entre médicos y enfermeras, y el último fue en la ciudad de Barranquilla, como ustedes pueden ver allí con 105 médicos y entre enfermeras, que son de todas estas áreas donde les he mostrado. Este es el abordaje que tenemos en este momento para de lo que vamos haciendo con respecto de los entrenamientos y las capacitaciones. Siguiente. Muy bien, como ustedes pueden ver, los webinarios entonces están estos abordajes que van de manera virtual, cáncer de mama, los que están dirigidos a los radiólogos, y este en especial el de los patólogos, hablando de enfermedad de mamaria benigna y enfermedad mamaria maligna. También vamos a hacer los talleres presenciales que ya hemos venido abordando de examen clínico de la mama, pero también estaremos haciendo el taller de lectura de imágenes y toma de biopsia dirigido a los radiólogos y el entrenamiento a tecnólogas. Como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros promocionamos la participación a estos espacios de webinar porque es fundamental difundirlo, entrar mejorando las competencias, escuchando al experto y preguntándolo de manera muy abierta. Siguiente, y creo que ya para terminar, entonces, este es el proyecto piloto. Estos son los indicadores que tenemos del programa. Son varios, no los quiero leer, pero quiero que ustedes se enteren de que estamos mirando aquel tema que tiene que ver con la oportunidad para el inicio del tratamiento, es donde ustedes están, ¿cierto? Es la oportunidad del diagnóstico, la oportunidad de la confirmación diagnóstica y es tener ese examen de biopsia muy bien realizado en los tiempos en los que corresponde, sin ninguna limitación o barrera que se le pusiera a la mujer o al médico tratante para que esto concurra. Esto es nuestro programa piloto. Les digo, estamos involucrados en este momento desarrollándolo en Cali, Valle del Cauca, Barranquilla, Soledad, básicamente en el Atlántico. Y pues aquí queremos que los patólogos que están en estas zonas empecemos ya a trabajar de la mano. Estaremos haciendo y fomentando reuniones entre los varios expertos para mirar cómo realmente hacemos que esa ruta de atención sea funcional para la mujer y para definitivamente lograr el control de cáncer que queremos desde el instituto, desde el ministerio y la superintendencia. Doctora, creo que eso era todo lo que tenía que decir. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Doctora Marta, muchas gracias por su presentación sobre el plan piloto, el plan de choque llamado, donde se priorizan estos
diferentes tipos de cáncer y pues donde se está trabajando con estos webinares que ahorita estamos comenzando, por lo menos este que tiene que ver con todo el tema de patología mamaria. Doctora Patricia, entonces ahora sí le doy la bienvenida para que pueda presentar el webinar. Si quiere, doctora, ya puede compartir pantalla. Exacto. Perfecto. Me dice si Se ve perfecto, así doctora. está bien. ¿Sí? Sí, señora, se ve muy bien. Entonces, muy buenas noches a todos. Muchas gracias pues al instituto por hacerme esta invitación de participar en este programa piloto. Ya la doctora Marta les comentó de qué se trata el programa piloto y cuál es la idea pues, de este webinar. Entonces, es como, pues la idea es hacer como hablar de la patología mamaria. La patología mamaria pues es muy amplia. Entonces lo que quise fue dividirla como en dos sesiones. La primera, hablar de patología mamaria, de lesiones benignas, proliferativas, atípicas. Y la segunda parte, que va a ser ya del carcinoma invasivo y del reporte, y eso pues ya, que será posteriormente. Entonces, también hablar de lesiones benignas proliferativas atípicas en patología, pues es muy grande. Entonces, escogí los temas más relevantes, las patologías más frecuentes que diariamente vemos y de pronto unas no tan frecuentes, pero que nos pueden costar dificultades diagnósticas. Y traté de hacer como un resumen breve, pues, de cada de las patologías que consideré, con especificando pues el diagnóstico y el reporte. Entonces, voy a hablar el día de hoy. En la primera parte está el proceso preanalítico, el procesamiento macroscópico, lesiones proliferativas, lesiones intraductales, neoplasia lobulillar no invasiva, las lesiones papilares y las lesiones fibroepiteliales. Eso va a ser el temario del día de hoy. Son 7 temas. La segunda parte, como les dije, será el 3 de septiembre, donde continuaremos con el carcinoma invasivo, los biomarcadores, lesiones metastásicas y el reporte histopatológico. Entonces, lo primero es el manejo de las muestras. Pues esto es lo principal. Desde acá empieza todo para nosotros, para el reporte de la patología y el diagnóstico. Y como sé que acá no solo estamos los patólogos, sino que hay algunos clínicos que me están escuchando, tal vez nosotros los patólogos sabemos la importancia que tiene el manejo de las muestras, pero es bueno también recordarlo y que los clínicos que nos están escuchando lo sepan, porque el manejo y el procesamiento de las biopsias y las piezas quirúrgicas comienzan en el sitio y en el momento en que se realiza. Una vez realizada la biopsia o extraída la pieza quirúrgica, debe ser colocada lo más pronto posible en formol en una cantidad adecuada, es decir, el volumen de formol debe ser por lo menos 10 veces el volumen de la muestra del tejido. ¿Cuál fijador? El formol buferado al 10%. Es indispensable para evitar la alteración de los tejidos, para evitar que se altere la morfología, y esto a las pruebas de inmunohistoquímica y la patología molecular. Entonces es fundamental tener un buen manejo de esta muestra. El tiempo de isquemia. ¿Qué quiere decir el tiempo de isquemia? El tiempo de isquemia es el tiempo que transcurre desde que se toma la biopsia, desde que sale el tejido, deja de recibir riego sanguíneo y se inicia la fijación. Ese tiempo de mantenerse mínimo. Lo que recomienda el CAP y el ASCO es que ese tiempo de isquemia debe ser menor a 1 hora. O sea, el tejido debe ser puesto mínimo 1 hora después de que se extrae. La idea es que sea ahí mismo. Las recomendaciones del tiempo de fijación son de 6 a 72 horas. Todos los especímenes, las biopsias, los dejamos fijar. Y tanto la mala fijación como la sobrefijación pueden alterarnos el tejido, ocasionando resultados erróneos en las pruebas de inmunohistoquímica o las pruebas moleculares. Especialmente nos pueden dar falsos negativos.
Información que nosotros los patólogos requerimos cuando nos llega una biopsia por parte de los radiólogos es, necesitamos datos de los datos demográficos del paciente, la fecha, la lateralidad, la lesión, la localización de la lesión, el cuadrante, la hora, a cuántos centímetros está el pezón, el tipo de lesión, si es masa, si es por microcalcificaciones, distorsión de la arquitectura, si es una lesión no masa, las características imaginológicas, tamaño, forma, cambios, tamaño de la lesión y el área, el BIRAT, el número de muestras tomadas, pues es opcional, pero es bueno que nos pongan si son 5, 6, 7. La impresión diagnóstica de ellos, la hora y la toma de la biopsia y a qué hora fue puesta en formol. Esto pues para poder tener control del tiempo de fijación y si le ponen clip. Y la información que nosotros también requerimos por parte de los cirujanos. Esta es la información ideal que deberíamos obtener en un protocolo. Los datos del paciente, la lateralidad, el tipo de muestra, si es ya por arpón, tumorectomía, cuadrantectomía, mastectomía, radical modificada, simple, ahorradora de piel, la orientación del espécimen, localización de la lesión, en qué cuadrante, a qué distancia del pezón, el tamaño de la lesión, el número de lesiones, si era una lesión multifocal y qué distancia había entre ellas, el diagnóstico inicial en la biopsia, el subtipo histológico, el estado de los biomarcadores, la presencia de CLIP, si tiene historia de tratamiento previo, si tuvo historia de tratamiento previo, pues el tipo de respuesta imaginológica y clínica y la hora también en que se extrae la pieza y es colocada en formol. En cuanto al procesamiento de las muestras, esto ya hace parte de nosotros los patólogos, esto es para el procesamiento macroscópico. Entonces, cuando recibimos las biopsias throughput, pues debemos contar el número de cilindros y medirlos. Debemos procesar los cilindros en el mismo bloque, máximo de 5 a 6 cilindros en un solo bloque. Si son más, ponerlos por separado. Pero lo que se recomienda es que no pongamos si mandan varios cilindros, no los pongamos cada uno por separado, porque en el momento que vamos a hacer estudios de inmunohistoquímica, pues recuerden que puede haber heterogeneidad tumoral y no vamos a obtener solo un cilindro, digamos, en una inmuno, si hemos tenido 5 cilindros. Entonces, lo que recomiendan es que en un mismo caso podemos poner de 5 a 6 cilindros. Y las biopsias que son enviadas por microcalcificaciones las podemos procesar por separado de las que no vienen por microcalcificaciones. Si son biopsias incisionales, el tamaño del espécimen en 3 dimensiones y la procesamos todos. En cuanto a los cortes histológicos, se recomienda realizar 1 o 3 niveles de hematoxilina eosina en cada bloque para la evaluación inicial. No hay consenso sobre el número de niveles que debemos hacer de rutina. Eso lo define cada institución. Y requerimos realizar niveles adicionales si la biopsia viene por microcalcificaciones, si no vemos pues en los cortes iniciales microcalcificaciones, pues debemos profundizar el material y si vemos que hay una discrepancia en la radiología y la patología, pues hacerle niveles adicionales para ver si encontramos algo más. En cuanto al procesamiento de las especímenes como cuadrantectomía, voy a mostrar pues la guía de procesamiento que estamos utilizando en el Instituto Nacional de Cancerología. Básicamente, pues, es el peso, el tamaño, lo medimos y los márgenes, pues, los pintamos de acuerdo al protocolo que tenga establecido cada institución. Nosotros en el instituto, pues, estos son los colores que utilizamos, pero eso sí, pues, cada institución lo define. Debemos hacer cortes de 2 a 5 milímetros de espesor, los cortes perpendiculares por el eje mayor y debemos evaluar las características macroscópicas de la lesión, el tamaño en 3 dimensiones, la distancia a cada margen es muy importante, cuánto está la distancia de cada margen. Si hay 2 lesiones, cada lesión se debe manejar como parada y se debe incluir un corte entre cada lesión. Entonces, los márgenes los procesamos corte perpendicular de cada margen con respecto a la lesión y al menos un corte por cada centímetro de lesión de su dimensión mayor.
Si los especímenes miden de 5 centímetros, son menores de 5 centímetros o de 30 gramos, lo que se recomienda es que se procesan completamente. Si no se identifica una lesión clara, se recomienda procesar el tejido que se ve de aspecto fibroso. En cuanto a las mastectomías, pues también peso, tamaño, dimensión en las 3 dimensiones. Debemos describir si la piel, cómo está el complejo areola, pezón, si vemos alguna lesión en la piel, el pezón cómo está, si está vertido, si no está vertido, y el tamaño de la cola axilar. En los márgenes, pues el margen posterior tradicionalmente se pinta de negro y nosotros pintamos de anterior, pues la parte que está preservada, que no tiene piel, de color azul, y si no hay piel, pues pintamos todo de color azul. Cuando preservan también, cuando mandan la pieza sin complejo areola pezón, pintamos el margen retroareolar de color rojo. Debemos seleccionar el espécimen de 1 a 2 centímetros de espesor, buscar la lesión, debemos describir dónde está localizada la lesión, el tamaño en 3 dimensiones, la distancia a cada margen, al margen posterior y a la piel. Entonces hacemos un corte perpendicular de la lesión hacia el borde profundo y hacia la cara anterior si no hay piel y está muy cercano. Los conductos terminales, procesamos corte de conductos terminales cuando son las mastectomías preservadoras de pezón. Cortes representativos de los demás cuadrantes y cortes de piel y complejo areola pezón perpendicular. Cuanto al espécimen por neoadjuvancia, hacemos los cortes de 1 a 2 cortes por cada centímetro del tamaño original de la lesión antes del tratamiento. Lo que se recomienda es que hagamos un esquema como con la relación a los cortes que estamos procesando para poder después ese esquema corroborarlo o cuadrarlo con las láminas histológicas para poder medir bien el hecho tumoral. Cortes adyacentes a la lesión. Si no hay lesión macroscópica, se debe realizar un muestreo amplio y extenso de la zona donde previamente se encontraba el tumor para poder garantizar una respuesta patológica completa. Y los ganglios linfáticos, pues los debemos incluir cada ganglio que identificamos, cada uno por separado. Entonces, en cuanto a la posneoadjuvancia, pues los especímenes que han recibido tratamiento previo, pues a veces es difícil identificar el hecho tumoral, pero acá pues se ve clara, acá está fácil, acá se ve pues esta lesión blanquecina, irregular, pero hay veces pues es difícil identificar el hecho tumoral y se puede parecer mucho a la fibrosis que hay en la mama. Entonces, en esos casos, cuando encontramos un clip, pues es de gran ayuda. Y pues esto es lo que les comentaba de hacer un esquema para poder saber en las láminas qué corresponde a cada corte. Y pues este es el esquema que utilizamos en el cancerológico. En los ganglios centinela siempre se seccionan cada 2 milímetros por su eje mayor y se procesa todo. En cuanto a las cápsulas protésicas, no hay un método ni estandarizado para el procesamiento. Lo ideal es que envíen la cápsula reparable y orientada, pero usualmente la recibimos pues fragmentada, multifragmentada. Debemos hacer un mapeo aleatorio de la cápsula si no vemos lesiones. Cuando la cápsula viene reparada, si no hay lesiones, 2 cortes histológicos aleatorios de cada cara, de la superior, anterior, inferior, posterior, medial y lateral. Y si hay lesión, pues ya hacemos un muestreo adecuado exhaustivo. Esto pues es raro. Y la mastectomía, las mamoplasias por reducción, lo ideal es que se hagan cortes, sería de 2 a 3 milímetros, miremos bien y si no identificamos lesiones, 2 a 4 cortes por cada mama y uno que incluya la piel. Ahora sí pasamos a lesiones proliferativas. Las lesiones proliferativas de la mama tenemos la hiperplasia ductal usual, la adenosis esclerosante, la lesión esclerosante, cicatriz radial, la adenosis microglandular y la lesión de células columnares. Esta nos da un riesgo relativo de 1.5 a 2 veces el riesgo de cáncer, muy bajo. La hiperplasia ductal usual, ¿qué es la característica? La característica es que es una población polimorfa, heterogénea, de células que están desordenadas, cada una van como por su lado,
no hay homogeneidad, hay mucho desorden. Podemos tener inclusiones intranucleares, a veces nucleolo pequeño, o hasta hendiduras, y vemos en la periferia que hay fenestraciones irregulares. Si le hacemos inmunohistoquímica, estas son positivas para citoqueratina 5,6, 34 beta de 12, o sea, las citoqueratinas de alto peso molecular, y los receptores hormonales, como esto es una lesión benigna, tienen una marcación heterogénea parchada, normal. Esto es otro ejemplo donde acá se ven el desorden, las células todas están desordenadas, no hay homogeneidad, no hay polarización, se ven fenestraciones. Podemos encontrar a veces una hiperplasia pseudoangiomatosa, o perdón, una hiperplasia ginecomatoide que simula una ginecomastia, que son estas hiperplasias como micropapilares, ahí, esas micropapilas, o incluso a veces podemos encontrar necrosis siendo una hiperplasia ductal usual. Esto es raro, pero pues es importante tenerlo en mente, pero acá la característica es que vemos que todo alrededor acá tiene la morfología de una hiperplasia ductal usual. Hay desorden, hay fenestraciones irregulares, todo hace parte de una característica de una hiperplasia ductal usual. Cuanto a la adenosis esclerosante es una de las lesiones benignas que más frecuentemente se pueden mal o confundir con carcinoma invasor. Está asociada a calcificaciones a distorsión de la arquitectura en las imágenes. Es una lesión que es lobulocéntrica, circunscrita, a pesar de que tiene las glándulas que están distorsionadas por la esclerosis, siempre conserva la arquitectura del lobulillo. Los lóbulos son grandes, hay proliferación de glándulas y túbulos en el estroma que está esclerosado. Hay distorsión de las glándulas, puede haber extensión al tejido adiposo, podemos ver invasión perineural, como acá en este ejemplo, pero hay presencia de células mioepiteliales y mucho cuidado porque las células mioepiteliales a veces pueden estar atenuadas y en muchas ocasiones puede estar asociado a carcinoma ductal in situ, a carcinoma lobulillar in situ en la periferia. Si le vamos a hacer estudios de inmunohistoquímica, lo recomendable es que por lo menos le hagamos 2 marcadores de células mioepiteliales. Tenemos muchos marcadores de células mioepiteliales. A mí, pues, me gusta y me funciona bien el P63 y las miosinas de cadena pesada, un marcador nuclear y uno citoplasmático, donde nos van a resaltar, acá como se ve, perfectamente las células mioepiteliales y los receptores de estrógenos nos ayudan mucho con esta marcación heterogénea parchada, que esto nos indica que no es una lesión maligna, esto es una lesión benigna, que esto es lo normal como deben marcar los receptores hormonales en una lesión benigna. La lesión esclerosante compleja o cicatriz radial es una lesión proliferativa asintomática que simula un carcinoma invasivo, tanto histológicamente como en las imágenes. ¿Por qué? Porque tiene una esclerosis central densa con una configuración estrellada. Tradicionalmente se le ha llamado lesión esclerosante, si mide más de 10 milímetros, menos de 10 milímetros, y lesión esclerosante compleja si mide más de 10. Entonces, en la histología que vemos, que tiene una apariencia espiculada, con una cicatriz central, es estrellada, hay proliferación glandular, que están esas glándulas atrapadas en el estroma. Eso es lo que nos puede hacer confundir de pronto con que sea una lesión maligna. Y ahí es esclerosis central. No hay atipia. Podemos ver que haya extensión en el tejido, al tejido adiposo periférico. Pero pues si tenemos la duda, le hacemos estudios de inmunohistoquímica donde vemos cómo pues se resaltan tiene la presencia de las células miopiteliales. Y lo mismo pasa con la marcación, si le hacemos receptores hormonales, van a tener una marcación heterogénea. Y tener mucho cuidado, porque tanto la adenosis esclerosante como estas lesiones esclerosantes complejas pueden tener atenuadas las células mioepiteliales y a veces es hasta difícil inclusive verlas por inmunohistoquímica. Entonces también por eso se recomienda hacer mínimo 2 marcadores.
Este es un ejemplo donde vemos una lesión esclerosante compleja y y acá están las células mioepiteliales. Estas lesiones en la periferia pueden estar acompañadas de otras lesiones proliferativas sin atipia como quistes, papilomatosis, metaplasia apocrina, adenosis, hiperplasia ductal, pero también pueden estar acompañadas de lesiones proliferativas atípicas, una atipia epitelial plana, hiperplasia ductal con atipia, carcinoma lobulillar in situ, carcinoma ductal in situ o inclusive carcinoma invasivo. Entonces, usualmente estas lesiones también dependiendo de la correlación con las imágenes, les hacen resección para poderla evaluar completamente. Acá vemos, esta es una lesión esclerosante compleja y este con un carcinoma ductal in situ. Cuanto a la adenosis microglandular, esta lesión es muy poco frecuente, pero pues la decidí nombrar porque es que es una lesión que nos puede hacer en el momento en que la veamos confundir con una lesión neoplásica. Es un hallazgo incidental o puede aparecer como una masa palpable, usualmente puede estar asociada a microcalcificaciones. Y es una proliferación que no es lobulocéntrica y es de aspecto infiltrativo. Por eso nos puede hacer confundir con una lesión neoplásica. Las glándulas son pequeñas, uniformes y de aspecto infiltrativo, pero tienen esa secreción intraluminal. Y esta es una de las lesiones, es una lesión benigna, que a pesar de ser benigna, tiene ausencia de células mioepiteliales. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, porque es una lesión benigna, pero no tiene células mioepiteliales. Y es receptores hormonales negativos, pero es positiva para ese 100. Entonces, vemos que es una proliferación glandular de aspecto infiltrativo con secreción intraluminal, que son PAS positivo, tienen ausencia de células mioepiteliales, acá está la miosina, son receptores hormonales negativos y son positivas para ese 100. La clave de esto es saber que existe y saberla identificar. Entonces vemos una lesión que no tiene células mioepiteliales, pero parece benigna, los receptores hormonales son negativos, pero es ese 100 positiva. Entonces hay que pues tenerla presente y tener cuidado. Es muy rara, afortunadamente. Vamos a la lesión de células columnares. La lesión de células columnares son 3: cambio de células columnares, la hiperplasia de células columnares y la atipia epitelial plana. Estas lesiones están localizadas en la unidad terminal lobulillar. Entonces, en la cambio de células columnares tenemos que en la unidad terminal lobulillar están lineadas por células columnares con 1 o 2 capas, núcleos polarizados, no requiere resección. La hiperplasia de células columnares es un epitelio columnar estratificado, tiene más de 2 capas, no hay sobreposición, tampoco requiere resección. La atipia epitelial plana, en esta ya tenemos que hay atipia nuclear, los núcleos son redondos, monomorfos, hay pérdida de la polarización. Esta no hay un consenso establecido, pero requiere seguimiento estricto o excisión. Muchas veces se manejan como una hiperplasia ductal con atipia. Las características de las 3 lesiones es que hay dilatación de los acinos en la unidad terminal lobulillar. Están asociadas a calcificación en la mayoría de veces. Las células son columnares o cuboidales, tienen penachitos apicales. No hay atipia arquitectural, pero si ya vemos atipia arquitectural, es decir, luces rígidas, micropapilas o puentes, ya iría como una hiperplasia ductal atípica. Y los receptores hormonales son positivos en la atipia epitelial plana. Entonces, vemos acá la terminal lobulillar que están dilatadas. Esos acinos están rodeados por estas células que son columnares, con esos penachitos chiquiticos. Esta es una hiperplasia de células columnares que tiene más de 2 capas. Están asociadas a calcificaciones. Y esta es una atipia epitelial plana, donde vemos que son las células monótonas con atipia. No hay mucha estratificación
Y este es como un esquema donde si vemos una lesión de células columnares, entonces, si vemos estratificación o no, nos preguntamos. Si no hay estratificación y no vemos atipia, es un cambio de células columnares. Si no vemos estratificación, pero vemos atipia citológica, es una atipia epitelial plana. Si vemos estratificación, pero es simple, y hay atipia y no hay atipia citológica, es una hiperplasia de células columnares. Si vemos estratificación simple con atipia, es una hiperplasia, una atipia epitelial plana. Pero si ya vemos que hay una estratificación y esa estratificación es compleja, es decir, hay arcadas, hay micropapilas, hay puentes, ya sería una hiperplasia ductal usual. Porque en la atipia epitelial plana, pues como su nombre lo dice, es plana, no hay complejidad arquitectural, como si lo vemos en la hiperplasia atípica. Pasamos a las lesiones intraductales. Las lesiones intraductales tenemos la hiperplasia ductal atípica y el carcinoma ductal in situ. ¿Qué es la hiperplasia ductal atípica? Es una proliferación en los ductos de bajo grado, es una proliferación monótona con atipia nuclear. El volumen no es suficiente para llamarlo carcinoma ductal in situ. Hace puentes rígidos, formaciones cribiformes, micropapilas. Son receptores fuertemente positivos. El riesgo relativo es de 4 a 5 veces. Estas requieren resección y puede haber un upgrade a carcinoma in situ o invasivo en la resección hasta de un 10 a un 20%. Por eso les hacen resección. En cuanto al carcinoma ductal in situ, es una lesión heterogénea en histología, expresión de biomarcadores y comportamiento. Entonces, a estos, ¿cómo los graduamos? Como de bajo grado, grado intermedio o alto grado, grado 1, 2 o 3. Es importante siempre decir la presencia o ausencia de necrosis de tipo comedonecrosis. Damos el tamaño, los márgenes son súper importantes y el estado de los receptores hormonales. El carcinoma ductal in situ es un precursor no obligado de un carcinoma invasivo y su riesgo relativo es de 8 a 10 veces. Y siempre requiere resección con márgenes negativos. Este es un espectro de las hiperplasias y el carcinoma ductal in situ, donde vamos desde la hiperplasia ductal usual sin atipia, la hiperplasia con atipia y el carcinoma ductal in situ de bajo grado. Entonces, vemos que una hiperplasia ductal con atipia es una lesión proliferativa con arquitectura y citología similar o igual a un carcinoma ductal in situ de bajo grado, pero menos desarrollado en arquitectura, compromiso de la unidad terminal lobulillar y en extensión continua. Es decir, es lo mismo que un carcinoma ductal in situ de bajo grado, pero más pequeño. Entonces, esto es un carcinoma ductal in situ de bajo grado, esto es una hiperplasia ductal con atipia. La citología y la arquitectura son iguales. Tiene una población celular monomorfa, monótona, de bajo grado. Hay polarización celular, formaciones de puentes, micropapilas, formaciones cribiformes. ¿Qué hace la diferencia? Con el carcinoma ductal in situ de bajo grado, el tamaño y la extensión. ¿Cuándo se considera carcinoma ductal in situ de bajo grado? Cuando tiene 2 espacios completamente comprometidos y al menos hasta 2 milímetros de extensión continua. Por lo tanto, este criterio es usado para las resecciones y no en la biopsia, porque en la biopsia no sabemos ni tenemos toda la lesión. Entonces, este criterio solo, pues ya del tamaño lo usamos para las resecciones. En la inmunohistoquímica, tanto la hiperplasia ductal usual como el carcinoma ductal in situ son iguales. Son negativos para el carcinoma ductal in situ de bajo grado. Son negativos para citoqueratina 5,6, 34B12, o sea, citoqueratinas de alto peso molecular. Recuerden que en la hiperplasia ductal usual es positiva. Y los receptores hormonales tienen una marcación fuerte y difusa, a diferencia de la hiperplasia ductal usual, donde yo les mostraba que era focal y heterogénea, parchada.
La hiperplasia ductal usual y el carcinoma ductal in situ tiene una marcación de receptores fuerte y difusa. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Dice que este criterio del tamaño se debe tomar como una guía general y debe ser aplicado con mucho cuidado cuando las lesiones están limitadas en extensión o son identificadas en las biopsias, porque no podemos visualizar toda la lesión. ¿Qué recomiendan reportar en las biopsias que tenemos con hiperplasia ductal in situ versus carcinoma ductal in situ de bajo grado? El número de focos de atipia que veamos. No graduamos la atipia, solo decimos que hay presencia de atipia y pues las calcificaciones, que usualmente estas biopsias son tomadas por calcificaciones. Recomiendan que podemos reportarlo como una lesión proliferativa intraductal atípica, o podemos poner que es una lesión intraductal proliferativa atípica que está limítrofe con un carcinoma ductal in situ de bajo grado. Igualmente, pues esto le hacen resección para poder hacer el diagnóstico. El carcinoma ductal in situ lo graduamos de bajo grado, grado intermedio, alto grado, o grado 1, 2 o 3, de acuerdo al grado nuclear que le damos. Y muy importante, informar si hay presencia o no de comedonecrosis, y pues tienen la presencia de células mioepiteliales en la periferia. Hay varios patrones arquitecturales. Estos patrones son solo morfológicos, no tienen implicaciones. Tenemos de tipo comedo, el patrón frío, el papilar, el micropapilar o este clinging, que son cuando hay una o dos capitas solamente de células. Pasamos a las neoplasias lobulillares no invasivas. Estas son dos. La hiperplasia ductal, la hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma lobulillar in situ. El carcinoma lobulillar in situ hay tres tipos: el clásico, el pleomórfico y el florido. Estas dos lesiones, la hiperplasia lobulillar atípica y el carcinoma lobulillar in situ, tienen una proliferación de células discoadhesivas. Son negativas para decaderina y positivos de citoplasma para la P120 o catenina. Es muy importante identificar que hay dos subtipos, como el pleomórfico y el florido, que son más agresivos, tienen aumento de alteraciones moleculares y genómicas y se comportan casi igual que un carcinoma ductal in situ de alto grado. La hiperplasia lobulillar atípica son células pequeñas, uniformes, discoadhesivas, con núcleos monótonos en la unidad terminal lobulillar. ¿Cuál es la definición? Esta distiende y compromete menos o hasta el 50% de los acinos de la unidad terminal lobulillar. Entonces, acá vemos como no compromete toda la unidad terminal lobulillar, es un hallazgo incidental, no requiere resección. El riesgo relativo es de 4 a 5, es un marcador de riesgo y solamente vigilancia. El carcinoma lobulillar in situ de tipo clásico, distiende y compromete más del 50% de los acinos, o sea, tiene que comprometer y distender más del 50% de los acinos para poder llamar carcinoma lobulillar in situ. Es importante saber que puede tener dos tipos de células. Las células tipo A, que son núcleos pequeños, uniformes, con nucleolos inconspicuos, como vemos acá, o unas células tipo B, que son un núcleo más grande, con más citoplasma y nucleolo prominente. Acá vemos este ejemplo donde son las células tipo A, que son pequeñas, redonditas, con menos citoplasma, y estas células de tipo B, que son un poco más grandes, con más citoplasma, con nucleolo prominente, y no se pueden confundir, o es importante no confundirlas con las células de un carcinoma lobulillar pleomórfico, porque son muy diferentes. Esta sigue siendo células de un carcinoma lobulillar in situ, claro. Acá vemos, estas células también pueden tener inclusiones vacuolas intracitoplasmáticas, son redonditas, discoadhesivas,
En la inmuno son negativas para decaderina y el P120 tiene una positividad citoplasmática. El carcinoma lobullar in situ pleomórfico tiene características citológicas que simulan un carcinoma ductal in situ de alto grado. Las células son muy grandes, son 4 veces el tamaño de un linfocito. Son discoadhesivas y muy pleomórficas, por esto nos podemos confundir o pueden simular un carcinoma ductal in situ de alto grado. Biológicamente son más agresivos y más avanzados que un carcinoma lobulillar in situ clásico, es precursor directo de un carcinoma invasivo y muchas veces está asociado a un carcinoma lobulillar invasivo acompañante. Podemos verlo con cambio apocrino, con calcificaciones y con meonecrosis. Es frecuente que veamos en estos carcinomas lobulares pleomórficos con meonecrosis central, y acá vemos un ejemplo donde está asociado a un carcinoma lobulillar, invasivo. En cuanto al carcinoma lobulillar in situ florido, tiene características de células tipo A y tipo B, es decir, no son las mismas que vemos en el carcinoma lobulillar in situ pleomórfico. Estas células son como las del carcinoma lobulillar in situ clásico, pero no tienen pleomorfismo, pero tienen una marcada distensión de los acinos y hay poco estroma entre ellos, o sea que forma una masa. Y esa masa simula un carcinoma ductal in situ. Podemos tener comedonecrosis y calcificaciones también intraductales. Este es un ejemplo para ver la diferencia que hay entre un lobulillar pleomórfico y un lobulillar florido. Vemos el lobulillar pleomórfico es realmente muy pleomórfico, las células son muy grandes, muy pleomórficas, muy atípicas, son discoadhesivas, le hacemos decaderina y está negativo. Mientras que el florido no tiene pleomorfismo nuclear, pero forma una masa. Todos esos acinos están distendidos y hay muy poquito estroma entre ellos. Le hacemos la decaderina, está negativo, y este es el P120 que tiene una marcación citoplasmática. Estos dos carcinomas lobulillares es importante reconocerlos porque son de mayor riesgo. Están asociados a carcinoma lobular invasivo hasta en un 80% de las veces. El diagnóstico diferencial es un carcinoma ductal in situ de alto grado. Son receptores de estrógenos positivos de 72 a 100% de las veces, de los casos, y receptores de progesterona positivos de 50 a 100%. Estos requieren manejo similar a un carcinoma ductal in situ de alto grado, con resección y márgenes negativos. El tratamiento es igual que el carcinoma de ductal in situ de alto grado, como ya lo dije, incluyendo ganglio centinela, y en la resección puede haber una lesión más avanzada hasta en un 30% de los casos. Entonces, es muy importante identificar estos dos subtipos de carcinoma lobulillar. Pasamos a las lesiones papilares. Este es un grupo también muy heterogéneo de lesiones con una variedad morfológica. ¿En qué basamos la clasificación? La clasificación la hacemos de acuerdo a la morfología, que es papilar, la atipia del epitelio, si hay atipia o no atipia, y la presencia y la localización de las células miopiteliales. Entonces, depende de donde encontremos las células miopiteliales, la atipia y la morfología, hacemos la clasificación. ¿Y cómo se clasifican? Se clasifican en papiloma intraductal, papiloma con hiperplasia ductal atípica, o papiloma con carcinoma in situ, un carcinoma papilar in situ, carcinoma papilar encapsulado, carcinoma papilar sólido y carcinoma papilar invasivo. Esta es la clasificación de las lesiones papilares. El papiloma intraductal podemos tener central o periférico. El central se origina en los ductos lactíferos, es solitario, usualmente es muy grande. Los periféricos comprometen la unidad terminal lobulillar, usualmente son múltiples y los llamamos papilomatosis. Las células miopiteliales las vemos tanto en la periferia de la lesión, en el ducto, como dentro de la lesión. Y no hay consenso específico sobre el tratamiento.
pero pues depende también en las biopsias cuando encontramos estas lesiones. Es muy importante la correlación con la imagen radiológica y la histología para saber si requiere o no resección. Entonces, estos vemos que es un papiloma periférico porque son múltiples papilomas. Acá vemos a mayor aumento, tiene la presencia de células mioepiteliales, no hay atipia, y bueno, la característica de las lesiones papilares son la presencia de los tallos fibrovasculares. El P63 nos resalta acá las células mioepiteliales de la periferia y dentro de la lesión. Estas lesiones papilares y los papilomas intraoccutales pueden tener cualquier cosa por dentro de la lesión. Entonces es muy frecuente que encontremos hiperplasia ductal florida, o podemos ver metaplasia, podemos ver hiperplasia lobulillar atípica o carcinoma lobulillar in situ. Y es muy frecuente que encontremos hiperplasia ductal florida y tenemos que tener cuidado y no irla a confundir con que de pronto esto sea una neoplasia. Entonces, ¿qué vemos? Las mismas características que veíamos cuando estábamos viendo la lesión en la hiperplasia ductal usual. Vemos que hay irregularidad, no hay monotonía y le hacemos las queratinas 5 o 6 y son positivas. También estas lesiones se pueden esclerosar y nos pueden hacer, se esclerosa la pared, se esclerosa el ducto y nos pueden estripar algunas glandulitas y pueden hacernos confundir o con que puedan ser células invasivas. Pero pues le hacemos, si hay necesidad, le hacemos marcadores de células mioepiteliales y pues van a ser positivos. El papiloma con hiperplasia ductal usual o papiloma con carcinoma ductal in situ. Entonces, cuando lo llamamos, a diferencia de la hiperplasia ductal atípica, que tomábamos como el tamaño era 2 milímetros, en las lesiones papilares se toma 3, como 3 milímetros. Si mide menos de 3 es una hiperplasia ductal atípica, si mide más de 3 es un carcinoma ductal in situ. Pero esto se refiere a cuando es una lesión de bajo grado. Si vemos que es una lesión, una atipia intermedia o de alto grado, ya independientemente del tamaño, lo vamos a llamar que es un carcinoma ductal in situ. Estos tienen presencia de células mioepiteliales en la periferia y están ausentes o disminuidas en las áreas donde vemos atipia o el carcinoma ductal in situ. El manejo, esto se maneja igual que una hiperplasia ductal atípica o un carcinoma ductal in situ de bajo grado. Bueno, acá vemos, este es otro ejemplo donde vemos que este es un papiloma, una lesión papilar, acá vemos el ducto dilatado y hay áreas donde vemos que hay monotonía, acá mayor aumento se ve, que hay estas luces rígidas, esta homogeneidad de las células. Esto nos indica que hay atipia. Si mide más de 3, le podemos llamar carcinoma ductal in situ bajo grado. Si mide menos de 3, le llamamos que es un papiloma intraductal con hiperplasia ductal atípica. Esta es la queratina 5-6, que está negativa en esas zonas que vemos atípicas, y la miosina, que resalta, está positivo en la periferia de la lesión y está ausente en las áreas de atipia. El carcinoma in situ papilar. Este es un carcinoma ductal in situ, todo papilar. Tiene arquitectura papilar con los tallos fibrovasculares. Usualmente es multifocal, hay muchos ductos comprometidos, no lo vemos solito. Tiene presencia de células epiteliales en la periferia y están ausentes dentro de la lesión. El manejo es igual que un carcinoma ductal in situ. Acá vemos cómo es toda la proliferación de ese ducto, es neoplásica, y en la periferia hay presencia de células mioepiteliales y están negativas dentro de la lesión. El carcinoma papilar encapsulado. Entonces, la característica es que tiene una cápsula fibrosa, es bien circunscrito,
Usualmente es solitario, aunque puede estar asociado a carcinoma ductal in situ en las áreas adyacentes. Tiene ausencia de células epiteliales tanto dentro como en la periferia de la lesión. Usualmente son de bajo grado o grado intermedio. Tiene muy buen pronóstico y a pesar de que tiene ausencia de células miopiteliales, se considera que es un carcinoma ductal in situ, se considera un PTIS, si no hay presencia de invasión. Lo importante en este es corroborar que no vaya a tener presencia de invasión, porque ya el manejo va a ser diferente y el tratamiento y el comportamiento va a ser diferente. Entonces, estas lesiones debemos evaluarles completamente la cápsula para identificar áreas de invasión. Entonces, acá vemos que es una cápsula fibrosa que está conteniendo toda la lesión neoplásica. El P63 está negativo en la periferia de la lesión, la miosina está negativo, pues en la periferia y dentro de la lesión, porque todo es neoplásico. Y este es un carcinoma papilar encapsulado con áreas invasivas de un carcinoma ductal de tipo no especial. Esto es lo que nosotros debemos. Continuamente buscando maneras de estudiarlo, maneras de conocerlo. Y perdón, hay un micrófono encendido. Este paradigma cognitivista nos ayuda bastante a... Gracias. Esta es un área de invasión. Gracias. Esta es un área de invasión. Esto es lo que nosotros debemos buscar muy bien cuando tenemos estas lesiones, las áreas de invasión que usualmente están ahí, adyacente a la cápsula y puede ser carcinoma de tipo no especial usualmente. Entonces acá ya el pronóstico lo va a dar es este componente invasivo. El carcinoma papilar sólido, tenemos dos tipos. Un carcinoma papilar sólido in situ, que es de un patrón de carcinoma ductal in situ, y el invasivo, que tiene un patrón en rompecabezas, son nidos irregulares. Estos característicamente tienen células, son como con células fusiformes, tienen producción de mucina y pueden tener características neuroendocrinas. Las células miopiteliales están ausentes en la periferia y dentro de la lesión. También, cuando es un patrón in situ, se considera un carcinoma ductal in situ como un PTIS, si no hay presencia de invasión, de un carcinoma invasivo. Tienen muy buen pronóstico y cuando tienen componente invasivo asociado, usualmente es un carcinoma ductal de tipo no especial. Este es un carcinoma sólido con patrón in situ. Vemos que se ven es como esos nidos sólidos muy bien circunscritos, con ausencia de células miopiteliales en la periferia y dentro de la lesión. Este es un carcinoma papilar sólido con patrón invasivo. Esto es lo que llaman como rompecabezas, o sea, son islas infiltrantes, de aspecto infiltrantes. Y este es un carcinoma sólido con componente invasivo de tipo no especial. Y por último, el carcinoma papilar invasivo, es extremadamente raro. Usualmente cuando vemos una lesión así en la mama de aspecto con este patrón papilar, debemos considerar que primero que sea una metástasis usualmente de origen ginecológico. En este cuadrito se resume cómo son la presencia de células miopiteliales en la periferia y dentro de la lesión en las lesiones papilares. Entonces, en el papiloma tenemos que están presentes las células epiteliales dentro de la lesión. En el carcinoma, en el papiloma ductal o con ductal atípica in situ, vemos que las células miopiteliales están ausentes dentro de la lesión en la área de atipia o de carcinoma in situ y presentes en la periferia. En el carcinoma ductal in situ papilar están ausentes dentro de la lesión, pero presentes en la periferia. En el carcinoma papilar encapsulado están ausentes dentro de la lesión y usualmente, la mayoría de veces, ausentes también en la periferia. En el carcinoma papilar sólido están ausentes dentro de la lesión
y usualmente también ausentes en la periferia, y el carcinoma papilar invasivo pues es un carcinoma invasivo y no hay células mioepiteliales. Por último, las lesiones fibroepiteliales. Entonces, las lesiones fibroepiteliales tenemos el fibroadenoma, pues voy a hablar solo del fibroadenoma y el tumor filodes. El fibroadenoma es el tumor benigno más frecuente que encontramos, su riesgo relativo es de 1.5 a 2, no requiere sino pues, resección si la lesión es muy grande, observación. Hay varios tipos, tenemos un mixoide que está asociado al síndrome de Carney, un fibroadenoma complejo en el que encontramos quistes mayores a 3 centímetros, adenosis esclerosante, calcificaciones, metaplasia apocrina, y un fibroadenoma celular que tiene crecimiento rápido y son muy grandes. Y el tumor filodes. La característica morfológica de este es que tiene unas proyecciones en hojas. Se clasifican en benigno, borderline, maligno. Los más frecuentes son los benignos de un 60 a un 75%, el borderline de un 15 a un 26% y menos frecuentemente el maligno, que ocupa de un 8 a un 20%. Estos requieren resección con márgenes porque pueden recurrir. El borderline como el maligno tienen potencial de metástasis. Entonces, un fibroadenoma normal, se ve que es una lesión bien definida, tiene componente epitelial y estromal. Este es un fibroadenoma que tiene un estroma mixoide, cambio mixoide, y frecuentemente vemos en pacientes mayores fibroadenomas hialinizados con calcificaciones distróficas, y estas biopsias nos las mandan porque pues en su tamizaje encuentran calcificaciones a estas pacientes y pues recibimos esta lesión, estos fibroadenomas muy calcificados. El fibroadenoma celular es un fibroadenoma que tiene más células en el estroma, pero no tiene atipia, no vemos mitosis, son bien circunscritos, no tiene esa arquitectura en hojas que vemos en el tumor filodes. Entonces, un fibroadenoma complejo que vemos que tiene los sus quistes, zonas de adenosis esclerosantes, y el fibroadenoma juvenil. Este lo vemos en pacientes muy jóvenes, usualmente son lesiones muy grandes y crecen rápido, pero no vemos nada atipia, no vemos mitosis, y puede asustar mucho cuando lo vemos porque son muy celulares. Pero es importante tener presente que estos son lesiones que vemos en pacientes jóvenes, adolescentes especialmente, y es muy raro, el diagnóstico diferencial sería un tumor filodes, pero es muy raro que encontremos tumor filodes en pacientes tan jóvenes. Igual no tiene la arquitectura en hojas, la arquitectura folácea que tienen los filodes. En cuanto a la graduación del tumor filodes, tenemos en cuenta estas características, que es la celularidad del estroma, la tipia del estroma, sobrecrecimiento estromal, la rata mitótica, los bordes y la presencia de componentes heterólogos. ¿Qué llamamos sobrecrecimiento estromal? Llamamos sobrecrecimiento estromal cuando hay ausencia de elementos epiteliales en un campo de alto poder, es decir, en un campo de 4X, miro y no veo nada de componente epitelial, solo estoy viendo componente estromal. Esto es sobrecrecimiento estromal, que es diferente a decir que hay aumento de la celularidad estromal. El filodes benigno es una lesión que tiene un poquito de aumento de la celularidad estromal. Atipia estromal es muy leve, no hay sobrecrecimiento estromal porque todavía vemos mucho componente epitelial, tenemos menos de 10, podemos tener hasta menos de 4 mitosis, es una lesión que todavía es muy circunscrita y no vemos elementos heterólogos. Es decir, esta lesión es el diagnóstico diferencial de un fibroadenoma, pero pues que tiene estas características. El borderline tiene una celularidad estromal moderada, atipia leve a moderada, puede tener sobrecrecimiento estromal, pero es focal o no necesariamente lo vemos. Le vemos de 5 a 9 mitosis, usualmente es circunscrito, puede ser un poquitico infiltrativo, pero usualmente es circunscrito y no hay componente de elementos heterólogos. Y el filodes maligno ya tiene mucha atipia, mucha celularidad en el estroma, hay mucha atipia estromal, hay mucho sobrecrecimiento estromal, porque en un tumor filodes vemos que hay áreas donde no vemos nada de componente epitelial, solo vemos estroma.
el conteo mitótico es mayor a 10, los márgenes son usualmente infiltrativos o focalmente infiltrativos, y podemos encontrar elementos heterólogos. ¿Qué elementos heterólogos podemos encontrar? Condrosarcoma, rabdomiosarcoma, angiosarcoma, leiomyosarcoma o liposarcoma. Una vez encontremos alguno de estos elementos heterólogos malignos, de una vez lo podemos llamar tumor filoide maligno, excepto si vemos un liposarcoma bien diferenciado. Si vemos un liposarcoma bien diferenciado, no es indicativo de que lo llamemos tumor filoide maligno. Por eso, la graduación de los tumores filoides, como tenemos que ver todas estas características, no las podemos realizar en una biopsia. Siempre requeremos la resección y ver completa toda la lesión para poder identificar todas estas características, porque estas son lesiones que son muy heterogéneas. Este es un tumor filoide benigno, donde vemos todavía mucho componente epitelial. El componente epitelial es este. Y el componente estromal lo vemos un poco más celular, un poquito más celular, sí podemos encontrar de hasta 4 mitosis y tiene estas características que son estas hojas, que es la característica histológica característica. El tumor filoide borderline, acá vemos que este más que el anterior, vemos que hay más estroma, más estroma. Todavía hay mucho componente epitelial, pero no hay tanto como el anterior. Lo mismo acá, estas áreas tienen poco componente epitelial. Acá vemos a mayor aumento que hay mitosis. Acá también hay mitosis y atipia. Entonces, de este vamos hasta de 5 a 9 mitosis y tiene mucha más atipia y tiene más celularidad estromal. Y el tumor filoide maligno. El tumor filoide maligno, vemos, tiene esto es sobrecrecimiento estromal. Bueno, acá se ve un poquito de epitelio, pero hay mucho componente estromal. El componente estromal a veces puede ser, lo vemos como si fuera hasta un sarcoma, que este también es el diagnóstico diferencial de un tumor filoide maligno en una biopsia, es un sarcoma, porque no podemos no estar viendo representado el componente epitelial benigno. Entonces, si vemos representado solo esto en una biopsia, podemos decir que es una lesión fusocelular. Y en una lesión fusocelular, pues el impresión diagnóstico, el diagnóstico diferencial que podemos tener es o que sea un sarcoma, que es lo menos probable porque es muy raro, sería ya un diagnóstico de exclusión, o un carcinoma metaplásico sarcomatoide, o un tumor maligno, donde no estamos viendo representado el componente epitelial. Son las mitosis, pues se ve esta mitosis atípica. Ya para finalizar, pues esta parte del día de hoy, estos son unos formatos que se hicieron, que realizamos en el instituto para el proyecto piloto que se está realizando. Este es para los patólogos que están incluidos en el programa piloto. Este es para los médicos generales que también están incluidos y este es para los cirujanos. Entonces, estos son unos formatos que se están realizando para que todos estos pues, médicos que están en el programa piloto pues lo tengan. Y pues ya con esto finalizamos la parte de hoy. Esto continuará el 3 de septiembre. Muchas gracias por la atención. Doctora, muchas gracias. Excelente presentación. Vamos a ir entonces, si le parece, doctora, con las preguntas. ¿Dejo de compartir o ya? No Ya sé. dejó de compartir, doctora. Tranquila, no hay Bueno, ningún problema. Espérame, yo acá voy a hacer es algo. Poner primer plano. Listo. Bueno, entonces para todos nuestros asistentes, las personas que tengan alguna pregunta, que quieran preguntarle algo a la doctora, dicen, doctora, ¿podría compartir el enlace para el 3/9? ¿Para el qué?
Dice, doctora, ¿podría compartir el enlace para el 3/9, Debe ser el el 3 3 de de septiembre. septiembre? Yo no lo tengo todavía. Ellos lo comparten. Em, Gira, Eso, ¿podríamos compartir el enlace para el 3 de septiembre o tú se los Sí, envías ya a lo voy a todos buscar al y lo pongo correo? en el chat. Dame un segundo. Listo, bueno, porque perfecto. yo todavía no lo Listo. tengo. Perfecto, acá dicen, doctora, excelente presentación y ejercicio de acercamiento y diagnóstico. Excelente, excelente, muchas gracias. No sé si de nuestros asistentes tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Aquí tenemos una pregunta, doctora. Samuel dice, buenas tardes, doctora. ¿Por qué el liposarcoma bien diferenciado no es criterio para el pilodex maligno? Porque consideran que es un liposarcoma muy bien diferenciado con muy buen pronóstico, que es diferente a tener un condrosarcoma, un angiosarcoma, un rhabdomiosarcoma. Entonces, por eso ya lo quitaron del criterio, porque su comportamiento es muy, no, es muy poco agresivo. Perfecto, doctora. Acá Pilar pregunta, ¿usted realiza estudios intraoperatorios en los carcinomas in situ? No, allá no estamos haciendo estudios intraoperatorios. Listo, doctora. Acá tenemos, es más como una felicitación, dice Liliana Moreno, excelente, concreta y muy valiosa la revisión de la patología de mama. Felicitaciones y muchas gracias, doctora Patricia. Magali, muchas gracias. Gracias, excelente presentación y felicidades. Acá Jairo nos hace una pregunta. En un paciente de entre 50 y 60 años o mayor con una lesión fibroepitelial que recuerda un fibroadenoma que no presenta sobrecrecimiento estromal, ¿se prefiere diagnosticarla con pilodes benigno? No entendí la pregunta. Si es una lesión fibroepitelial, no tiene atipia, no tiene sobrecrecimiento estromal. Sí, dice, con una lesión fibroepitelial que recuerde un fibroadenoma que no presenta sobrecrecimiento estromal. ¿Se prefiere diagnosticarla con pilodes benigno? Si no tiene, no sé si me preguntan la biopsia o la resección, pero si no le veo los criterios, no le pongo filodes, porque es que también hay lesiones fibroepiteliales en pacientes mayores. Uno puede encontrar fibroadenomas en pacientes mayores, ya fibroadenomas que de pronto ya están, pues no de reciente aparición, sino que ya son más viejitos. Entonces, pues se lo saca porque se lo encontraron como en tamización y todo. Uno puede tener lesiones fibroepiteliales benignas. No sé si se refiere a la biopsia o a la resección, pero si yo no le veo atipia, no le veo sobrecrecimiento estromal, no le veo mitosis, yo, pues yo tengo que tener todos los criterios para poderle poner un tumor filodes. Perfecto. Igual Jairo Alonso, si desea, puede levantar la mano para abrirle el micrófono y para que pueda hacer bien la pregunta a la doctora. Luz dice que sugiere informar al clínico en biopsias papilares. Lo más importante a ellos es en una biopsia decirles que es una lesión papilar y si hay atipia o no hay atipia. Si hay atipia, ellos deben resecar la lesión porque y ya pues hacemos ya el diagnóstico definitivo pues en el espécimen, porque nosotros para poder hacer el diagnóstico de las lesiones papilares debemos ver tanto la periferia como lo que hay adentro. Si les decimos que no hay atipia, hacen la correlación con las imágenes. Si son lesiones pequeñas que ellos no ven feas ni nada, no necesariamente la resecan, pero lo más importante es decirles si, que es papilar y si vemos o no atipia. Ya tratar de subclasificarlas, pues no es necesario en la biopsia porque le van a hacer resección. Perfecto, doctora. Aquí tenemos a Alicia y dice, buenas noches, pregunta, tengo entendido que el carcinoma lobular in situ cambió a lesión de alto riesgo, pero incluso ya no es necesario reportar bordes ni realizar inmuno. ¿Ustedes cómo lo están haciendo en el Instituto Nacional de Cancerología? ¿Cómo se realiza, doctora? El carcinoma lobulillar clásico, pues ese es el que no tiene más riesgo, pero si es pleomórfico o florido,
o si lo vemos, bueno, en la biopsia, sí requiere resección y márgenes amplios. Los demás, pues depende de la correlación con la imagen que ellos vean. Pero pues esto sí usualmente no requieren manejo tanto, pues como tanta, digamos que le hagan a márgenes y todo, porque yo en una biopsia le ponga que es un carcinoma lobulillar in situ, depende de la imagen. Hacen resección o a veces hay solo seguimiento. El manejo no es agresivo. Listo, doctora. Aquí tenemos. María Isabel nos pregunta, doctora, si tengo sobrecrecimiento estromal, pero no patronal, folaceo en biopsia, ¿cómo deberíamos sacar el reporte de la biopsia? Si yo sospecho en una biopsia que es una lesión que puede ser un filodes, yo los pongo que es una lesión fibroepitelial, que tiene aumento de la celularidad o que tiene un poco de atipia, que favorece y que tiene alguna mitosis, si le veo alguna mitosis, 1, 2, 3, no sé, que podría corresponder a un tumor filodes y no más. A veces les pongo, cuando los veo que al menos borderline o al menos cuando los veo que ya pueden ser como borderline, que les veo más atipia o más mitosis, yo les pongo al menos borderline. O cuando ya veo que rara, a veces sale uno que en la biopsia ve uno como un sobrecrecimiento estromal, muchísima atipia, muchas mitosis y el componente epitelial benigno, que uno dice, esto es un filo maligno, yo les pongo que favorece un filo maligno, pero usualmente es como muy sin comprometerme tanto, ni clasificarlo tanto en la biopsia, solo sugiero que es un tumor filodes porque pues lo van a resecar. Perfecto. Doctora Sandra Marcela, bueno, dice, excelente presentación, muchas gracias. ¿Qué número de muestras con aguja Trucut calibre 14G recomienda? Por lo menos 4 o 6. Sería lo ideal, pues entre más tejido tengamos, es mejor. Perfecto. Y tenemos acá nuestra última pregunta de José Humberto Bravo. Dice, buenas noches. ¿En los carcinomas sólidos papilares se puede hacer o se debe hacer marcadores neuroendocrinos? Y si son negativos, ¿se Neuroendocrino. descarta el diagnóstico? No Neuroendocrinos. Y si son necesariamente. negativos, ¿se descarta el diagnóstico o la histopatología? No, por diagnóstico es histológico. Y que marque uno marcadores neuroendocrinos no le cambia el pronóstico al paciente, no le va a cambiar el tratamiento. Entonces no tiene indicación. Entonces a eso nunca les hago, de pronto, si acaso como para decir, sí, si es un sólido papilar, si tengo la duda, pero usualmente no, el diagnóstico es muy morfológico. Perfecto, doctora. Y aquí tenemos una pregunta muy interesante. Dice, bueno, muchas gracias, excelente programa. Espero que se haga extensivo a otros departamentos, como en el departamento del Cauca y el departamento de Nariño, por acá, listos a colaborar en el que consideren necesario para la implementación de este programa. Y pues quiero decirles que claro que sí, la idea es que se van a comenzar por ciertos departamentos, como dijo la doctora Marta al inicio, vamos a priorizar unos departamentos y de ahí cómo se va viendo el trabajo y cómo se va viendo el programa del plan piloto, se va yendo implementando a otros departamentos. La idea es poder abarcar pues todos los departamentos de Colombia, poder llegar y poder trabajar y poder incentivar a todos nuestros profesionales en salud, pues para que puedan trabajar sobre todo el tema de la prevención y detección temprana del cáncer. Igualmente, pues esto lo estamos haciendo del plan piloto, pero pues también quisimos compartirlo como a las demás, pues, a las demás personas para poder compartir pues el conocimiento y todo, porque no es solamente para los específicos que están dentro del plan piloto, sino que esto es para todo el mundo, pues para todas las personas que quieran. Es entrada libre, entonces creo que esa es una forma también de compartir el conocimiento. Exactamente, doctora, así es. Y pues también recordarles que nosotros en este momento, pues en el Instituto Nacional de Cancerología, cuenta con unos cursos virtuales que son totalmente gratuitos. Estos cursos
virtuales los pueden entrar a la página web www.cancer.gov.co y se inscriben y pueden pues tener cursos de cáncer de mama, cáncer de próstata, cuello uterino, de todos los cánceres que hemos venido trabajando, que se pueden priorizar, que se pueden trabajar. Adicionalmente, también contarles que este 29 de agosto tenemos primero un curso regional de prevención y detección temprana de cáncer en la ciudad en Putumayo, y también tenemos nuestro congreso de asbesto, que viene después de la prohibición. Entonces, para que estén atentos también en nuestras redes sociales, pues para las personas que están en otras ciudades y que no nos pueden acompañar de manera presencial, para que se conecten. Vamos a tener expertos internacionales que van a hablar sobre todo lo que se ha venido trabajando en otros países, como en Brasil, como en Argentina, con todo el tema del asbesto. Entonces, para que nos acompañen y pues estar muy pendientes de todos los eventos académicos, de todo lo que se viene a trabajar con el plan de choque. Recuerden que esta es una parte, pero pues hay más cosas que se están trabajando y que no es solamente para las ciudades que se están priorizando principalmente, sino que pues todas las personas que puedan conectarse, que puedan acompañarnos en estos webinars, siempre estarán ahí atentos a nosotros. El sitio web nuevamente entonces es www.cancer.gov.co. Así nos pueden Porque no lo encontrar en la escriben en el página web y chat en como nuestras para redes que, sociales. porque no lo pueden como Ah, poner como en el chat para que de pronto quede más claro ahí. Y sí, yo no sé doctora, ya si mismo. esto se puedan divulgar también como por la página del instituto, pues estos webinars, porque yo pues no estaba ahí. Sí, doctora, digamos, el webinar como tal, este webinar lo que hacemos es publicarlo después en nuestra página de YouTube. Entonces, este webinar va a estar para Ah, consulta en la página de YouTube. Mientras tanto, pues lo que se hace es, como son para ciudades y para ciertas personas específicas, entonces no se ha divulgado en nuestras redes sociales. Pero pues hay otros webinars que los hacemos que ya son totalmente. Tenemos el día de mañana el webinar de cáncer de mama, que es de prevención y detección temprana de cáncer de mama, también súper invitados. El día de mañana a las 6 de la tarde con la doctora Sandra Díaz vamos a tener un webinar muy interesante para hablar sobre todo el tema de la prevención, detección temprana de cáncer de mama. Doctora, aquí tenemos otra pregunta. Dice, muchas gracias, excelente charla. Quería preguntar a partir de cuánto tiempo se puede hablar de una sobrefijación que afecte posteriormente los estudios inmunohistoquímicos. lo ideal de la fijación es de 6 a 72 horas. Eso es lo que se recomienda. No más, no menos. Perfecto. Perfecto, doctora. Doctora, creo que no tenemos más preguntas. No sé si su merced quiera decir algo más. No, muchísimas gracias por la oportunidad y pues por las personas que estuvieron acá presentes. No, muchas gracias, Siempre es un doctora, a usted. gusto. Muchas gracias a todas. Señor. Igual, pues para si preguntas, pues puede ser también posterior para el próximo. También pues se pueden hacer las preguntas que se necesiten. Claro que sí, recordarles que ya dejaron el enlace para el 3 de septiembre para que se inscriban, y pues nos vemos el 3 de septiembre otra vez. Bueno, Entonces, muchas doctora, gracias. muchas Hasta gracias a todas luego. las personas que nos acompañaron, que tengan una feliz tarde. El link del webinar de mañana, ay, espérenme un segundo, ya miro a ver si yo lo tengo. Denme un segundo. Ay. Ahí está en el chat, Ah, ya. el de Ya mañana, Gira el de Zoom. lo compartió. Perfecto. Gira, muchas gracias. Ese es el enlace del webinar de mañana de cáncer de mama con la doctora Sandra Díaz para que nos puedan acompañar. Les agradecemos a todos, una feliz noche y nos vemos mañana, los que vayan a estar mañana en el webinar de cáncer de mama, y si no, el 3 de septiembre también nos encontraremos de nuevo con la continuidad de este programa. Una feliz noche para todos, doctora, feliz Muchas noche. gracias. Hasta luego. Bueno, chao, doctora.